Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Unidos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Puede sentarse. Gloria al Rey. El tema de hoy, las bienaventuranzas, un tema muy hermoso que habla de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, su pueblo. La palabra bienaventurados viene de la palabra Macarios, que significa dichoso, pero tiene que ver principalmente con lo que Dios piensa de nosotros. Así que nosotros debemos ser todos Macarios, con K. ¿Y quiénes son los que son dueños de estas bienaventuranzas que habla la Biblia? Primeramente veamos algunos de ellos, los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es la persona que reconoce su pecado, se arrepiente y busca el perdón de Dios. Es lo opuesto del deseo de justificarse a sí mismo. Los pobres en el espíritu no tienen nada que ver con ser tonto. Pobres en el espíritu quiere decir que aceptan la palabra de Dios. Como yo siempre he dicho, un verdadero cristiano es aquel que está en bancarrota espiritual todo el tiempo. Que no se cree, no se crece, sino que tiene el concepto adecuado de sí mismo como la Biblia lo señala. Pobres en espíritu son los que no se enojan con una palabra dura, con una palabra del Señor, cuando nos exhorta, cuando nos habla. Hay pobres en espíritu que en vez de que se enojen, se humillan como David. En el Salmo 51 vemos, hermanos, la semblanza de un hombre pobre en espíritu. Mi pecado está siempre enfrente de mí. Dijo aquí David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. No puede ser reconocido justo Dios en sus palabras en toda la Biblia si el hombre no se humilla. La base del cristianismo es la fe, pero no hay fe sin humillación. No puede haber humillación sin fe. El pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su error. Mire, hermano, hay una gran mayoría de cristianos hoy a nivel mundial que se cuidan más de los hombres que de Dios. Se cuidan más de la sociedad que de Dios. A mí no me importa lo que diga la gente de mí, siempre y cuando digan cosas injustas. Cuando digan cosas justas y ciertas, entonces me voy a preocupar. Pero a mí no me importa lo que diga la gente. Pero hay personas que son altivos en el espíritu, son orgullosos, pero no se dan cuenta. Creen que son humildes, pero si no aceptan la palabra, si no reconocen quiénes son, están diciendo que son orgullosos, altivos y rebeldes ante Dios, aunque ante la sociedad cristiana demuestren otra cosa. El pobre en espíritu reconoce sus pecados, se arrepiente y busca el perdón de Dios. Es todo lo opuesto del deseo de justificarse a sí mismo. Hay personas que tratan de justificarse, ¿sí? Como yo le he enseñado a usted, hay personas que dicen que van a ir al fútbol,
van a ir al fútbol, van a ir a ver el clásico de ciertos partidos. Y cuando les llaman la atención, dicen ellos, dice Eclesiastés que para todo hay tiempo. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es ignorancia, eso es un ser timorato, es un ser, hermano, que padece poquedad visual espiritual. ¿Cómo puedo utilizar la Biblia para justificar mis gustos y debilidades? Hermano, te vi en el fútbol en el América Chivas. ¿Qué hacías ahí? Pues fui a ver la final. ¿Y tú qué hacías ahí? Pues yo fui, pero ya pedí perdón. ¿Ya pediste tú? Y ya no lo vuelvo a hacer. Pero si le dice a su hermano, ¿qué hacías ahí? Pasó la cámara y te vi. Oye, dice Eclesiastés que para todo hay tiempo. Mire, defendiendo lo indefendible. Eso no es ser humilde. Eso es, hermanos, agarrar la Biblia para mi beneficio. Autojustificarme por no reconocer mis errores y mis debilidades. Si no lo reconozco, jamás estaré dispuesto a pelear por ellas, a luchar de enmendarme. ¿Cómo alguien puede tratar de mejorar algo en su vida que no reconoce? Si usted reconoce que come mucho, deberá tener en cuenta cómo va a aprender a comer. Que duerme mucho, que no duerme, va a tener que luchar contra eso. Y no autojustificarse. Hermano, ¿por qué llegas tarde siempre a la iglesia? Porque fulano de tal llega tarde. ¿Cuál es el problema? Te estás autojustificando. En cambio, si aceptas, Dios te ve, si aceptas tus errores, Él te cataloga como un ser humilde en el espíritu y son los que les agrada a Dios. A veces llamamos a algún joven o cualquier hermano y le llamamos la atención y lo niegan cuando las pruebas son contundentes. Las pruebas son contundentes y lo niegan. Cuando alguien lo niega, yo siempre creo que momentáneamente ya perdimos a esa persona. Esa persona, si se muere, se pierde. Lo que le resta de vida es para que rectifique o seguirá perdido. Pero una persona que niega sus errores está dando a entender que no le ha alumbrado bien la luz del Evangelio, no conoce la humildad y se autojustifica. Y esto encontramos una semblanza en Lucas 16:15. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La iglesia puede tener a un cristiano, a un pastor, hermanos, inclusive, de buen cristiano, de una mujer recta, y en su intimidad es una mujer, un hombre podrido ante la presencia de Dios. Lo que a nosotros es sublime es abominación ante los ojos de Dios, porque Él conoce lo escondido y lo oculto de cada uno de nosotros. Y el problema más grande que tiene una persona que no reconoce su error es que cae en la religiosidad. Y si inteligentes fueran esas personas, deberían estudiar que la gente que más le chocó, la gente que más le enojó, la gente con la que más tuvo dificultades y a la que más despreció el Señor Jesús, fueron a los religiosos. Esa es la gente que más abominó al Maestro. Lea en su casa Marcos 7, todo el capítulo. Lea en su casa Juan 8, todo el capítulo. Usted va a ver los pleitos que el Maestro tenía con los religiosos, amparándose en sus vestiduras, amparándose en sus rituales, y tenían el corazón podrido. Por eso les dijo, sepulcros blanqueados, les dijo. El peor problema que Dios tiene y que abomina, hermanos, es la soberbia en uno que diga conocerlo. No se trata que usted y yo seamos perfectos, intachables. No hay intachables aquí. La perfección de Dios y la perfección del mundo es otra. La perfección de Dios es un esforzado, una mujer, un hombre que lucha. Esa es la perfección de Dios. El mundo no. La perfección es que nunca falles. Y usted y yo nunca dejaremos de fallar, de errar. Somos seres humanos. Pero David sabía que la humillación es lo que lo eleva al ser humano ante la presencia de Dios. Encontramos otro caso en Lucas 18:13. Es un buen ejemplo de ser pobre en espíritu.
Él dijo, Dios, sé propicio a mí pecador. Reconoció que estaba en bancarrota espiritual, destituido de la gloria de Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. ¿Cómo el religioso podrá entender o creer, hermanos, cómo lo han engañado? Que simplemente con decir, ¿es mi culpa? ¿Así dicen? Por mi culpa y por mi culpa, ¿van a ser justificados? ¿No han leído la Biblia? Obviamente que no. Seguro que no. Y si la han leído, no la entienden, porque sus ojos, como dice la Biblia, aún tienen un velo. El velo de la incredulidad y la rebeldía de no sujetarse a lo que el Padre ha dicho por medio de su Hijo Jesús. Dios es propicio a mí, que soy pecador, decía. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando usted se humilla es porque está siendo grande. Está siendo grande ante la presencia de Dios. Cuando usted se hace humilde es porque es más grande que todos, tal vez en la iglesia. Y usted no lo sabe, porque la visualidad humana es de el que es grande, es el que tiene éxitos, es el que logra algo, es el que sabe más, es el que contesta mejor, el que gana. Aquí el grande es el que pierde en Cristo Jesús. Aquí el grande es aquel que se humilla y acepta la verdad de Dios. Ese es grande que ni Satanás lo puede tocar. Pero hay tanta gente que debate hoy el Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestra familia, a que teman a Dios, a que crean en Él? Le voy a explicar brevemente. Muchos de nosotros creemos que vamos a ayudar a nuestros hijos sentándonos y leyéndoles la Biblia. Inclusive, ellos ni la leen, nosotros se la leemos y ellos deben de leerlo. Bueno, muchos no hacen eso, ni siquiera por caricatura llegan a hacer eso en sus casas. Ahora, para nosotros los cristianos, no esa es la manera más adecuada de enseñar la Biblia, ¿sabía? Y ese es un evangelio superficial. No es malo que usted se siente en su mesa y abra la Biblia y la lea, eso es lo más hermoso. Pero eso es meramente superficial si usted no vive la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me entiende? La mejor manera, no digo que sea mala que usted le lea, es precioso y hermoso y debemos hacerlo. Pero la mejor manera de enseñarle la Biblia a nuestros hijos es con nuestra actitud y con nuestros hechos. De igual manera entre nosotros. Si usted es una santa, un santo en la iglesia y en su casa lo conocen sus hijos, ¿cómo usted le puede legar un acto decente, una buena educación en Cristo, si en nuestra casa somos un relajo y en la casa de Dios somos una otra persona? Nuestros hijos van a decir, mis padres son unos hipócritas. Concibo entonces en mi subconsciente que el evangelio está lleno de hipocresía. Y así se crece el niño, llevando un evangelio mediocre, hipócrita, porque los primeros que damos esa semblanza somos los padres, no todos. Pero la decadencia espiritual a nivel mundial nos habla que un alto porcentaje de nosotros los padres está fallando ante la presencia de Dios. Porque estamos educando con palabras y no con hechos. El padre le dice no fumes y lo manda a comprar cigarro. No tomes y le pide que le traiga su cerveza del refrigerador. O sea, el hombre en la sociedad actual quiere educar a sus hijos con palabras. Y por eso tenemos la actual sociedad depravada, denigrada, malagradecida. La sociedad más corrupta que ha habido en toda la era cristiana es la que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. No ha habido otra, ni creo que la haya. Porque yo creo firmemente que esta sociedad, esta generación que hoy vivimos, es la última. Es la última. Y esta es la más pervertida, la más, hermanos, indiferente, la más sabia. Esta es la generación más sabia por sus propios méritos, no por los de Cristo. Y ahí es donde nosotros batallamos, al entender lo que la Biblia dice, y no lo que yo pienso, no lo que yo siento,
Haré lo que la Biblia dice. Y es una batalla constante porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, dice la Biblia. Ni quiere ni se sujeta. Pero ¿cómo puede gobernar el espíritu si no ha sido alimentado con la palabra de Dios? Y por eso ahí la decadencia y tener una iglesia hoy superficialmente natural y no muy espiritual. Debemos de hacer la diferencia quienes nos demos cuenta de esta situación. De ellos es el reino de los cielos, es decir, son los que se van a salvar, los humildes. Los humildes. Tanta gente sabia, hermanos, escuchaba un predicador que decía, la barbaridad de la Trinidad, aquellos que creen en la Trinidad, aquellos que son apóstatas, y empezando a decir víboras y sapos, hermano, en contra del Espíritu Santo. Hay tantos sabios que no se dan cuenta que ya han sido condenados, hermano, porque están negando la divinidad del Espíritu Santo. ¿Quién cree usted que lo trajo hoy a la iglesia? ¿Quién cree usted que lo va a levantar en el día del rapto? Es el Espíritu Santo. Pero hoy hay tantos sabios que niegan esa deidad del Señor. Están primero los pobres en espíritu, luego siguen los que lloran. No son bienaventurados todos los que lloran. Aquí debemos recapitular. La iglesia se cree que todos los que lloran son bienaventurados. Eso es un grave error, graso error. Dice 2 de Corintios 7, 10 al 12. Mire usted se va a dar cuenta por qué no todos los llantos son bien aceptados ante el Señor. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Cuando usted peca, le da tristeza, se compunge su corazón y usted llora. A mí me ha pasado. He llorado amargamente ante la presencia de Dios. No son pecados condenatorios o graves, no, son errores humanos que yo pude haber evitado. Voy y lloro y me derramo ante la presencia de Dios porque no quiero ser encontrado un hipócrita pidiendo perdón por algo que no pienso cambiar el día de mañana. ¿Me entiende? Si no pienso cambiar mi posición pecaminosa, dígame usted, ¿para qué pido perdón? Me estoy retroalimentando yo solo. He sido engañado y mi mente es la que trabaja, ya no mi espíritu. Si yo pido perdón, es porque estoy dispuesto a cambiar. Es porque estoy dispuesto a acatar la voluntad de Dios, no la mía. Si yo pido perdón, ese es el evangelio de Dios, mis amados. Cuando mueres tú y vive Él, pides perdón para avanzar, no para amortiguar tu conciencia. Porque ese arrepentimiento o tristeza no se llama arrepentimiento en el mundo, se llama remordimiento, el mismo que sintió Judas. Mire usted, Pablo lo explica bien aquí a los Corintios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Se da cuenta? Usted se arrepiente y pide perdón, Dios lo lava otra vez, aunque la gente lo esté señalando. Aunque la gente dice, no, ese fue un pecador, esa fue esto y esto, y lo están señalando, pero Dios ya lo perdonó. Usted está más cerca de Dios que aquellos que lo acusan, porque usted se arrepintió. Porque el arrepentimiento en Dios produce salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, muchos lloran por haber pecado, o por haber sido descubiertos, avergonzados, o porque los disciplinamos dentro de las iglesias. Lloran, pero por vergüenza. Hermano, ¿robaste esto? No, aquí está la cámara, mira. Me dices que no, aquí está. Te vio fulano de tal. Estabas en tal lugar haciendo cosas malas. Te disciplinamos. Si una persona dentro de la iglesia no recibe, no acepta la disciplina, quiere decir que no pertenece al cuerpo de Cristo. Mire qué comprometedor es saber la verdad, ¿no cree usted? ¿Usted no creerá humanamente que era mejor no saber nada? Probablemente sí. Viviría más en paz, ¿no? Ahora no, ahora que sé la verdad, estoy comprometido, tengo que esforzarme. Esto es malo, ahora lo sé. No me puedo hacer tonto. Para mucha gente por eso no quiere una iglesia de sana doctrina. Quieren una iglesia donde se hable de Dios, se alabe a Dios, pero que no se honre a Dios.
Porque honrar a Dios es conocer la verdad. Y conocer la verdad es hacerla. Y si no lo haces, no puedes honrar a Dios. Por eso las iglesias donde se predica un evangelio barato están llenas. Están llenas. ¿Por qué? Porque es el tiempo del no compromiso. Es el tiempo de la no santidad. Es el tiempo de, hermanos, de vivir mi vida como yo lo establezca y como yo crea de la Biblia. Lo que yo crea, nada más que sea honestamente bien y sinceramente bien, con eso basta. ¿Qué basura es esa? ¿Usted cree que los millares y millones de religiosos que están en el infierno no estaban honesta y sinceramente convencidos de que lo que creían era la verdad? Por supuesto que sí. No más estudie la historia, usted verá los terribles métodos de tortura que el Vaticano empleó en aquellos años, hermanos, de la Inquisición, que de santa no tiene nada, era maldita Inquisición. Usted verá los métodos de tortura que hacían con las mujeres y con los hombres, cosa terrible, que se le enchina la piel al mirar los métodos que utilizaban para castigar a los herejes. ¿Quién era más hereje? Mas sin embargo el pueblo actual, que sigue en la misma línea, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no hay compromiso con Dios, no han nacido de nuevo. Mis palabras solo podrán ser entendidas por aquellos que hayan nacido de nuevo. ¿Me entiende? Es el Espíritu de Dios que le da el entendimiento. Y otros tal vez no. Está trabajando la mente, trabaja la mente, y cuando salen vuelven a derrapar en lo mismo, en el pecado, porque fue mental su conversión. Usted tiene que morir. Tiene que morir. Hermano, te hicieron esto. ¿Y qué? Yo soy amor. Cristo está en mí. Págale igual. No, me dice Pedro que no puedo pagar igual. No puedo pagar mal con bien. No puedo pagar el mal que me han hecho con el mismo mal. Me dice Pablo que no puedo cuando le escribió a los romanos. Y entonces usted se hace humilde. Le está dando lugar a la palabra. Muchos debaten en venir o no a la iglesia. Hermano mío, cuando usted escuche a alguien debatir por diezmar, ofrendar, venir a la iglesia, ayunar, orar, cantarle a Dios, que están en debate es porque no han nacido de nuevo. Esos puntos no se debaten, se acatan. Se acatan, se hacen. ¿Por qué? Porque quieres ser bendecido. Si fallas en alguno de ellos, no recibirás la bendición de Dios. Tu evangelio será céntrico en tu persona y tu pensamiento, no en Cristo Jesús. Eso no es humildad. Y hoy de eso está lleno el mundo. Sabios, que hoy a todo le llaman ministerio. Ministerio de esto y de lo otro. Aquí no vamos a hablar ni a desenmascarar a nadie más que a Satanás y al pecado. Esa es la función de una buena iglesia. No estar hablando del hermano, ni de la hermana, ni de aquel que anda. Déjenlos que hablen, déjenlos que huyen. Hablemos de la sana verdad. Digamos que Cristo viene y nos preparemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que cuando usted salga de aquí, salga más santo, más adiestrado, más abusado, más despierto, más listo para el rapto o para su muerte, si se muriese mañana. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Y tal vez le ofenda, pero usted lo va a llenar de sabiduría y de gozo después. Los que lloran no son todos, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Un buen ejemplo de esto es la mujer en Lucas 7:37, que literalmente lloraba y regó con lágrimas los pies de Jesús. Lucas 7:37, y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Esos son los que dicen, la Biblia lo escribió un hombre. Esta misma gente es gente religiosa, indocta, que no sabe nada. Esos que dicen,
Dios está en cada uno de nosotros. Dios somos todos nosotros. Están acomodando las cosas a su miserable inteligencia. Igual que estos fariseos. No hay que ir a la iglesia. Dios está en todo lugar. Esas son lenguas de Satanás. Y ahí estaba, hermano, la gente delante del maestro diciendo, cavilando, como si el maestro no pudiese leer sus pensamientos. Si este fuera un profeta, supiera la clase de víbora que es esta mujer. Supiera lo pecadora que es. Ellos no entendían para qué había venido el maestro. Ellos no entienden, muchos no entienden para qué usted fue salvado. ¿Por qué yo siendo tan malo? ¿Por qué usted siendo tan ruin? Dios lo convirtió. La gente no entiende que es para alumbrarlos. Es para darles un ejemplo de que Dios es real. Y que al igual que usted que robaba, mataba, humillaba a la gente y hacía cosas malas, queriendo siempre ganar, hoy usted se ha convertido en el primer perdedor a nivel mundial y ha dejado que sea Cristo el que gane. Son los pobres en espíritu. ¿Usted se ha topado con una persona dentro o fuera de la iglesia que jamás le pueda ganar? ¿Habrá algunos entre nosotros? ¿Alguna persona que jamás pueda perder? De seguro puede haber. Los hay en todos lugares. Ocurre en las mejores familias. Pero que esta predicación sirva para que te hagas el perdedor más grande del mundo, como el libro de Og Mandino. Ese es el vendedor, perdón. Aleluya. Para que te hagas el perdedor más grande del mundo, ante los ojos precisamente de ellos, y el más agraciado ante la presencia de Dios. Por eso hay gente que no discute. Hay gente que tiene unos ideales medio extraños, medio raros. Usted no lo oye que discuten. Mejor se aparta. Él sabe la verdad. Tendrá paciencia que Dios los cambie. Tendrá paciencia que Dios haga algo en ese tipo de gente. Porque no pretendemos ganar. Pretendemos anunciar las bondades de Cristo, que se basan en el arrepentimiento, en la humildad. Si alguien no es humilde, no puede asimilar este mensaje. Como cierto pensador que dijo, ustedes los cristianos demuestran que tienen cerebro de animal, cerebro de oveja, porque precisan de un pastor para ser pastoreado. Cualquiera dentro de la iglesia que no tenga el suficiente nivel del cielo va a creer que tiene la razón y se va a sentir menospreciado. Mire, qué tragedia. Si supieran esos sabios que el que tiene pastor, el que se deja pastorear, es porque es una persona humilde y sabia. Amén. Humilde y sabia, que le está haciendo caso a lo que Dios dejó dicho. Alguien no va a la iglesia, alguien no tiene pastor, aquí abajo no tiene pastor allá arriba. Así de sencillo. Oh no, perdón pastor Omar Vargas, yo no voy a la iglesia. A ninguna, porque todas son iguales y todas llevan al cielo. No tengo pastor, pero mi pastor general es el Señor Jesucristo. ¿Qué absurdez es esa, hermanos? ¿De dónde sacaron esa basura de filosofía satánica? Si alguien no tiene pastor aquí abajo, de seguro no tiene ahí arriba. Está peleando con Dios. ¿Por qué? Porque estos son los lineamientos de Dios, no de nosotros los pastores. ¿Y quiénes lo acatan? Los humildes, los que son sabios de arriba y no sabios de abajo. Sabios de arriba porque conocen la palabra y la implantan en sus corazoncitos. Ahora bien, esta mujer que se llega con Jesús, eso es lo más hermoso. Me encanta este pasaje de Lucas 7, hermano, donde la mujer le echa perfume al maestro. Y no solo eso, llora. Y lo limpia con su cabello. ¿Y usted qué hermosura, qué ternura? Mire usted, hermanos, qué inocencia. Qué situación tan inocente, tan preciosa. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo el día de hoy? ¿Qué pasaría, hermanos? Yo recuerdo en una ocasión cuando iba a predicar, hermanos, en una iglesia, la iglesia estaba llena. Y lo he contado algunas veces, pero mi cabeza iba a estallar porque habíamos caminado por terracería horas y horas, hermano.
Me sentí enfermo, sentía la cabeza que iba a estallar. Pero dije, a eso vine y a eso voy a hacer. Y estaba orando, hermanos, cuando se acercó una mujer. Nunca supe quién era. Se acercó una mujer y empezó a orar por mí. No me puso la mano en el hombro, me puso en la cabeza. No me puso una mano, me puso las dos manos y me presionó las sienes. Me presionó fuerte, fuerte y oró por mí. ¿Cómo sabía ella que yo tenía dolor de cabeza? Y las palabras del pastor fueron lo que más me impresionó. Vamos a orar. Hoy no va a predicar el pastor Omar. Amén, hermano, dije yo. Dios estaba moviendo, sentíamos la presencia de Dios. Me lo había confirmado al enviarme su sierva a orar por mi cabeza. La presencia de Él ahí. ¿Para qué más todavía? Pero si no hubiese habido humildad en mí, hubiera yo dicho, viajé tan lejos. Vengo enfermo de dolor de cabeza. Me llaman para predicar. Y al último me dicen que no. Muchos hubieran actuado así. Pero yo me gocé. Si eso quieres, papá, yo soy tu siervo. Aquí el que manda es usted, no yo. Esta mujer, hermanos, fue hermoso lo que hizo. No me diste beso, dice, pero ella desde que entré me ha besado. No ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual le digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Aquí está la clave de este pasaje. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, ¿quién es el que más se le perdona? ¿El que mató a miles? ¿Por qué dice que el que más se le perdona, más ama? Hermano, se refiere a los pecados sin duda alguna, pero también se refiere al concepto como tú lo asimiles en tu corazón. Si crees que tus pecados son pocos a comparación de otro, ya hay gordura espiritual en tu vida. Si crees, el pastor sí ama mucho a Dios porque dice la Biblia que el que más mal hizo es el que más se le perdona, el que más ama. No, ya te engordaste, ya te hiciste soberbio. Porque tus pecados, por muy pocos que hayan sido, son igual de comparables con el jefe del cártel de cualquier narcotraficante en el mundo que haya matado a cientos de personas. Es el mismo pecado. No hay diferencia ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Aunque habrá más castigo para ellos, los que hicieron más maldad, desafortunadamente, para hablar de equitatividad, todos vamos al mismo lugar. Con muchos o con pocos pecados. Luego entonces, ¿qué caso tiene decir? El hermano sí ama mucho porque se le perdonó mucho. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Eso es desconocimiento. Eso sería ignorancia. Eso sería soberbia. Eso sería, hermanos, ingratitud ante la presencia de Dios. En Pedro encontramos, y en Mateo también. Entonces Pedro dice, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Cuando alguien es caído, encontrado en su pecado, muchas veces, como dije al principio, se autodefienden, se autojustifican, y ya Dios se alejó de ellos. Nada se puede hacer. Dios se pone como un caballero al lado de ellos, esperando a ver cuándo te arrepientes. A mí no me vas a engañar. Se autojustifican. Hermana, tú te vistes como el mundo. Hermanito, tú actúas como el mundo. Esto no está bien. Tu propia familia habla mal de ti. ¿Qué pasa contigo? No, ellos tienen la culpa. Y la voz, como látigo para ganar. No, hermano. Si Pedro hubiera actuado así, Pedro se hubiera perdido. El hermano reconoció su error, su pecado. Y dice la Biblia que salió y lloró amargamente. Yo no sé si usted puede entender mis palabras, lo que es llorar amargamente por un pecado. ¿Alguno de ustedes ha llorado por un pecado amargamente? No creo que nadie de aquí no haya llorado, porque yo sé lo que es llorar por un error ante la presencia de Dios. Yo sé lo que es llorar. Yo no creo que haya un pastor tras los púlpitos que no sepa lo que Pedro pasó. Porque no somos perfectos.
Cuando estamos en desgracia, en luchas, en tragedias, ¿cómo alabamos a Dios? ¿Cómo lloramos? ¿Cómo nos acercamos a Él? Cuando la vida nos sonríe, vemos a Dios ya de lejos. Ya no lo necesito tanto, no necesito amarlo tanto. Calmado, ¿para qué me meto tanto con Él? Somos ingratos hasta morir, hermanos. Aquel hombre iba buscando, hermanos, un estacionamiento y le dice al Señor: Padre, dame un estacionamiento en este momento y te prometo que nunca te voy a fallar. En ese momento adelante sale un carro y se enfila directo al estacionamiento y dice: ya no, Señor, ya encontré. ¿Quién le dio el estacionamiento? Dios. ¿Lo reconoció? No. ¿Por qué? Porque había compromiso en sus palabras. ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres tener una iglesia, un pastor donde se te hable la verdad? Quiero decirte que no podrás vivir tu vida como quieras. Rebotarás de esa iglesia, te irás a otra. No durarás mucho ahí. Tarde o temprano vas a salir rebotado. Porque la verdad con las tinieblas va a haber siempre conflicto. Días estarás bien, días te sentirás mal y así te la vas a llevar hasta que Satanás gane. ¿Por qué la gente abandona las iglesias? Por eso precisamente. Porque no quieren comprometerse con la verdad, porque la verdad es muerte y la muerte empieza contigo mismo. ¿Quieres conocer a Dios? Hay gente, hermanos, que anhelan que Dios los use y qué bueno, si supieran lo que el costo que conlleva. ¿Quieres ser una iglesia diferente? Hay un grave costo a pagar. Eso me lo ha dicho Él. De viva voz me ha dicho. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? ¿A ser una iglesia totalmente diferente? Donde el primero, el único en adorar sea Dios y no mis gustos. Es un precio que hay que pagar. Tu misma familia lo va a notar. Que primero es Dios. Primero es Dios. Si tus hijos no se pueden parar delante de la iglesia y decir que tú eres un papá y una mamá llena de Dios y que aman a Dios, estás perdido. Este es un compromiso. Y la primera iglesia, el primer ministerio de cada hijo de Dios inicia en su hogar, con su familia. Todo pueden decir tus hijos de tus errores, porque eres un ser humano. Pero que no digan que eres un perverso y un falso en las cosas de Dios. Que no lo digan, porque sin duda hay fiesta en el infierno. De esto Jesús habló en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También recordamos la aflicción de David en el Salmo 51. Y he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Dónde están los que dicen, hermanos, que se nace de una manera o de otra? No hay dos maneras de nacer, solo hay una. Y es bajo la caída adámica. No hay de otra. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio. Si una persona no tiene un corazón limpio, ni agradará a su hermano, ni a su iglesia, ni a sus pastores, mucho menos a Dios. El corazón tiene que ser limpio, íntegro. Primero Dios, sin excusas, sin autojustificaciones y lo que es peor, sin autoengaños. No me eches delante de ti. Hay mucha gente que cree que Dios no lo va a echar a un lado. No me eches delante de ti. Quiere decir que Dios puede hacer esto. No me eches delante de ti. David lo sabía. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu se puede ir entonces, o por lo menos dejar de actuar en la persona que está necia y necia pecando. Ahora, una persona que no tiene gozo es porque no reconoce que ha sido salvada. Aquí lo dice David. Salmo 51, 55 o 12, por el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántos gozosos hay en las iglesias cuando oyen la palabra? Son los que han reconocido que han sido salvados. Porque el saber que te ha salvado Dios
es un gozo, pero los hay quienes vienen por venir, y eso debemos evitar, trabajar en ello. Y espíritu noble me sustente, dice. Recibirán consolación, porque serán perdonados. Ahora bien, vamos al tercer punto de las bienaventuranzas, los mansos. Los mansos no son cobardes. La gente cree que un manso es un cobarde. No hay nada de timidez en ellos. Moisés y Jesús eran mansos, pero no eran cobardes. La gente cree que el que no pelea es por cobardía. Mis jóvenes que han entrenado en la palabra de Dios en esta iglesia saben que no deben pelear en sus escuelas. Saben que deben amar a quien los injurie, a quienes los lastime. Y cuando lo hacen, tal vez les van a decir, son cobardes, son mensos, gallinas, amén, y de la lobera. No son mansos, no son mensos, ni gallinas. Son mansos, dueños de sí mismos, que saben, hermanos, actuar con sobriedad. Actuar con sobriedad. En mi pueblo decían, si vas a traer una pistola, cuando la saques, recuerda que es para usarla. Y cualquiera saca una pistola y amedrenta a la gente. Hasta asaltan con pistolas de juguete. Causa el mismo impacto. Entonces, hermanos, los mansos no son los cobardes. Dice la Biblia en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era manso. Oiga, ¿cuánto no le hicieron Moisés? Hasta su suegro Jetro tuvo que intervenir y decirle, Moisés, te vas a morir si sigues tratando con este pueblo. Eran miles y miles, millares de personas, hermano, y tratando sus casos todos los días. Dios le manda una sabiduría por medio de su suegro. Y le dijo, forma gavillas de 50, de 100, de 500, como sea necesario, y ponle sus líderes para que ellos, dice, te ayuden a solucionar los problemas, y los que no puedan ellos, te los traigan a ti, pero así te vas a morir. ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad Moisés de dejar al pueblo por malagradecido? Ellos no necesitaban un buen líder, ellos querían un tirano, ellos querían un dictador, porque esa era, hermanos, la actitud de ellos para con Dios. Una actitud infantil, quejista, bochornosa, miedosa y malagradecida. Nos sacaste de allá y allá estábamos bien, pero allá eras esclavos. Eso pasa cuando venimos a la iglesia. Quedamos mirando el mundo, qué bonito lo que dejamos. Y ahí estamos añorando el mundo. Viene Satanás, te pone una tablita bien alfombrada para que camines como resbaladilla y al rato te vas allá por no haber dejado el mundo en tu corazón. Hay personas que creen que pueden jugar con Dios. Me gusta esa mujer, me gusta ese hombre, todo el tiempo acariciándolo con el corazón y la mente, acariciando las usanzas del mundo, de sus amigos, y creen que van a perdurar en la iglesia. Mentira, tarde o temprano Satanás lo saca. Porque Dios no es un Dios de juego. Moisés tuvo la oportunidad de dejar ese pueblo malagradecido. Pero él, hermanos, fue hombre. Y eso es lo que a mí me apasiona del verdadero evangelio. De aquellos hombres que verdad son hombres, hermano. No monigotes con pantalones de hombre, semejando hombre. Perdóneme que hable así. Pero los pantalones que Dios nos ha dado es para portarlos con orgullo. Hijos del rey. Amén. Hoy hay frío, gloria a Jesús. Con orgullo. Me puedo parar ante mi hijo y decirle, cuidadito y que le falles a tu esposa, a tu mujer, porque yo no le fallo a tu madre. Cuidadito y me la trates mal a esta novia, a este tu marido, porque yo no trato tan mal a tu madre, ni ella me trata mal a mí. Cuidadito, con pantalones, con ejemplos hechos, no con palabras impositivas. Escasean esos hombres, pero hay, mis amados. Y aquí entre ustedes hay de esos, no se menosprecie. Amén. Aleluya, Jesús es bueno. Usted ha recibido la misma palabra que Dios me ha dado a mí. Amando, siendo hombres. Moisés, hermanos, no se paró ante Dios y como una niña berrinchuda, no le dijo, Señor, ahí está tu pueblo, no sirve para nada, no me hacen caso.
Cuando Jehová, ay, eso me ata, él mismo se dio cuenta de la maldad del pueblo, él quiso interceder a favor de Moisés y le dijo: voy a raer de la faz de la tierra a este pueblo malagradecido y te voy a dar un pueblo agradecido. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso, hermano? ¿Qué pastor no quiere a ovejas que de verdad lo honren, le obedezcan, a ovejas que de verdad lo tengan en estima? ¿Qué pastor no quiere? Mas sin embargo el pastor Moisés dijo, se para y le dice: oiga usted, esos son los hombres. Señor, si tú aniquilas a este pueblo, te pido que me aniquiles también a mí. Porque entonces, ¿qué va a decir Satanás? ¿Que tú no puedes cambiar a este pueblo? Mire cómo retó Moisés santamente a Jehová Dios. Eso solo los hombres lo hacen. Eso solo los verdaderos hombres. Padre, yo tengo este problema. ¿Vas a dejar que Satanás se siga riendo de mí? Y te mueres en la fe. No lo haces a un lado. Cuidado con ese vocabulario que a veces sale, y sale porque somos seres humanos. Ya le hablé a mi mamá infinidad de veces del evangelio y no entiende. Ya le hablé a mis hijos, hay que se los lleve el diablo. Yo ya les dije, cuidado con esas palabras. No creo que tengas la autoridad moral ni espiritual, ni la capacidad, ni el nivel para hablar así. Nadie tiene ese nivel. Porque ese nivel disminuye el verdadero amor de Dios, de Cristo en la cruz, al morir por nosotros por amor. ¿Ah? ¿A poco él dijo, no, ese ha matado a miles, Hitler no lo salvo, mató a muchos de mis hijos de mi pueblo, millones? Jamás hizo distinción el maestro. Los que se perdieron no es porque Dios los haya excluido, es porque no lo recibieron. Y aún Hitler pudo haberse salvado, aún Judas pudo haberse salvado. No tenemos esa capacidad nosotros, y eso no demuestra amor. No entiende, sigue llorando. No hace caso, sigue en la fe, síguelo amando, sigue clamando por él, hasta que Dios haga un milagro. Porque Dios no dijo eso ni de ti ni de mí cuando Él nos salvó. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? ¿Cuántas veces no nos ha acercado con su Santo Espíritu? Y ahí seguimos de rebeldote. Pero cuando vemos la paja en los demás, luego decimos, ¡ay, que se lo lleve el diablo por sonso! No, hermanos, ese no es el verdadero evangelio. Eso es autojustificarse. Y en esta iglesia no hay gente así. Pero Dios le decía entonces, volvamos al tema, los mansos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque muchos viven amargados y afanados porque no han entendido la palabra. Deposítate, déjate caer en ella como un fardo, ploch, y que Dios haga su voluntad. Y sabes bien que la voluntad de Él siempre te va a favorecer porque eres su hijito, eres su hijita. Los mansos son los que están sujetos a Dios. Tienen dominio propio porque están bajo el control de Dios. Comparamos la palabra mansar, que significa hacer manso a un animal domesticado. Apaciguar, mitigar, domar el carácter, dice el diccionario Larousse. Es lo opuesto de orgulloso y arrogante. Nosotros los hombres tenemos mucho en qué luchar y pelear en ese aspecto, porque nos educaron machistamente. Y a los hombres se nos enseñó que los hombres no lloran. Pero el mismo hijo del diablo de King Clave dice que los hombres sí deben llorar. Aleluya. Y esperemos que ese hombre ya se haya convertido, o Dios lo alcance, nuestro ruego. Entonces, así nos criaron. Y cuando viene tu mujer y te llama la atención, ¿y tú qué me dices, vieja? Si aquí yo soy el mero mero. ¿Ah? Qué arrogantes somos algunos de nosotros. A veces tu mujer puede ser más inteligente que tú. ¿Podrías reconocer eso?
Tu mujer pudiera ser más viva, más eficaz, más temerosa que tú. ¿Puedes reconocer eso? La gente lo ha conceptuado como el sexo débil. Cuidado con las mujeres. Yo no le veo nada de débil a la mujer. Fueron las que tempranito fueron al sepulcro. Fueron las que corrieron a buscar al maestro. ¿Y dónde están los débiles? Los débiles estaban escondidos en una casa. Encerrados estaban los apóstoles. ¿Quiénes fueron débiles ahí? Ese es el estereotipo que la sociedad ha dado del hombre, no Dios. Dios nos mira igual. Lo mismo puede hacer la mujer, lo mismo el hombre, si se dejan usar. Los mansos, hermanos, recibirán la tierra por heredad. Ahora, es decir, reciben los beneficios más ricos del mundo. Marcos 10:29 dice a la letra: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no haya de ser premiado en esta y en la otra vida. Usted deja su familia, deja sus hijos. Su marido le ha dicho: la iglesia, o yo, dígale: ¿desde cuándo la iglesia, mi hijo? No te había dado cuenta. Ya puedes agarrar tus maletas si quieres. Ah, me estás pidiendo el divorcio. No, tú lo estás agarrando. Agárralo. Pero yo no dejo a mi iglesia. ¿Tus hermanos son más que yo? No, mis hermanos. Los que adoramos nosotros, los hermanos, al que servimos, se llama Jesús. Hermano, pero yo estoy seguro que cada mujer, cada hombre que tenga una pareja inconversa, si se mete con Dios, Dios lo cambia. Y cuando digo meterse con Dios, no es venir a la iglesia, no es tener un cargo en la iglesia. Meterse con Dios es verdaderamente morir para ti y clamar, gemir por esa persona. Hay muchas actividades que pueden hacer buenas, que podemos hacer y que son buenas, pero debemos bien enfocarlas. Primera de Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No es malo que usted haga ejercicio, no es lo que la Biblia enseña, como muchos predicadores dicen. Rotundamente no, que es malo hacer ejercicio. Hermanos, si decimos que es malo hacer ejercicio, la gente de la iglesia va a creer que por milagro de Dios va a bajar el colesterol y va a haber una mortandad que olvídese, Dios nos libre. No. El problema del ejercicio es cuando lo haces por vanidad, cuando lo haces con un propósito diferente, mal encausado. Cuando vas a hacer ejercicio para que te veas fuerte o bien esbelta como mujer y llames la atención y te sientas segura, porque le voy a decir una cosa, esto es un engaño fatídico en la actualidad. Las mujeres y los hombres se sienten bien de acuerdo a como luzcan. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Han matado la materia gris ahí en ese caso. Se sienten inseguros o seguros de acuerdo a cómo luzcan. Si yo estuviera mi seguridad en mi cabello, ya hubiera muerto. Imagínese usted. Y hay muchas personas que sí, por eso les ha traído la nueva tecnología. En esas redes sociales todos son sabios, todos son jóvenes, todos son guapos. Y lo que es peor, todos son felices. Todos son felices. Sí, están felices. Feliz porque me dio un día más el Señor. Feliz porque me estoy cortando el cabello. Feliz porque me pinté las uñas. ¿A mí qué me importa que te pintes las uñas? Eso no es prioridad en la vida del hombre. Eso es parte de la vanidad, el ego y el hedonismo. El que está siendo presa, ha hecho preso hoy de toda la sociedad, aún de muchos cristianos. Imagínese usted al pastor Omar posteando su comida. Dios me ha bendecido con una comida china y hasta así lo pongo. Y la foto. Líbreme Dios, hermano. Qué vergüenza que muchos siervos de Dios anden haciendo tal cosa. Avergüenzan a Dios y a la verdadera iglesia del Señor. Amado mío, ser bendecido no es mostrar tu comida en las redes sociales, tu ropa o tu carro. Ser bendecido de Dios es temer su palabra y ganar almas para Cristo, vivir en santidad. Eso es ser bendecido. Amén. No, pero ahora, hermanos, tantos sabios y gente que no quiere envejecer. No han leído ni siquiera, hermanos, lo básico. Lo básico. Cuando digo lo básico, hermanos, es porque debemos saberlo.
Según la ciencia, hermanos, aquellos que postean, aquellos que hacen alarde de su situación, son los que tienen la autoestima más baja de todo el mundo. Sí, aquellos que dicen que feliz soy, hoy estoy muy feliz porque gané $10,000 más. Feliz porque fui a Disneylandia y hay las fotos. Feliz porque mi marido me ama y ahí están, ahí de trompita. Hermano mío, son las personas que tienen el autoestima por el piso, que quieren sentirse seguros con la aprobación de los demás. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Así que mi estimado, si eres uno de ellos, no te enojes conmigo. Pelea con los doctores. Pero el que es seguro de sí mismo está seguro en Cristo. ¿Amén? No tengo comida, no tengo ropa, estoy herido, tengo esta enfermedad. Yo estoy seguro en Cristo. Inseguro está el mundo, yo soy de Cristo. Pero estás enfermo, enfermo está el diablo. Aunque me duela, yo sigo siendo de Cristo. Y bravo en la fe. No vayas a la iglesia, tienes dolor. Quédate tú con tu salud. Yo me voy enfermo a la iglesia. Y en una de esas Dios me sana. Aleluya. El día que el Señor dijo que iba a tocar a Fernandito, ¿qué tal si no hubiera venido? ¿Ha pensado en eso? Pudo no haber venido. Dolor de cáncer no es sencillo. Si hubiera quedado ahí me quedo, aquí me va a sanar. También estás aquí. Autojustificándose. Los verdaderos hombres no se autojustifican. Le dan la gloria al que lo salvó. ¿Quieres que haga esto? Esto dices, yo lo hago. No me agrada, ¿qué me importa? No lo siento, ¿qué me importa? No vivo por sentimiento, vivo por fe. Y he decidido ser hijo de Dios. Amén, aleluya. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, para ser bienaventurados. Ahora, los que tienen hambre y sed de justicia, no voy a terminar con el tema, mire usted. En Hechos de los Apóstoles habla de varias personas que tenían hambre y sed de justicia. En Hechos 2, los 3,000 judíos que fueron bautizados. En Hechos 8, los samaritanos y el eunuco. En Hechos 9, Saulo de Tarso. Hechos 10, Cornelio. Y habían muchos más. Son los que tienen gran deseo de hacer la voluntad de Dios. Desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. Lo dije y lo he dicho. Lamentablemente hoy vamos a encontrar personas que están en iglesias donde saben que no les hablan la verdad, porque viven como les da la gana. Pero hay algo dentro de ellos que les redarguye, que se llama conciencia por el Espíritu Santo. Y saben que están mal y no se mueven. ¿Por qué? Porque les gusta. Les gusta el tango también. Y no quieren salir de ahí. Una iglesia con palabra de verdad. Vas a tener días de estiramiento y de aflojamiento. Días de sonrisa y días de enojo. Días de inestabilidad y estabilidad. Pero al final seguirás ahí, seguirás adorando a Dios. Porque sabes que ahí hay palabra de verdad. Porque todos somos conscientes que cuando hay palabra de verdad y Dios está en la iglesia, no se trata de Dios ni del pastor, se trata de uno mismo. Yo ya lo sé, usted lo sabe. Y usted sabe qué determinación, cuál será su actitud con la palabra. O se humilla, o se enrosca como la tortuga, se enconcha. Pero yo no le recomiendo eso. Esas son las bienaventuranzas y no termino aquí. Hay mucho que hablar de las bienaventuranzas. Hermano mío, las bienaventuranzas que te he presentado aquí no es como lo predican el día de hoy. Ven por tu milagro, ven, este es tu día. No. Estoy hablando del decreto y el derecho que Dios te ha dado como hijo legítimamente si cumples con los requisitos. Aquí hay requisitos que cumplir, que es la obediencia, la humildad. Los bienaventurados son los mansos, los dueños de sí mismos, sobrios, hermano. A tal grado exige sobriedad el Señor que si te pegan una aquí, te vas a poner bien bravo, bien enojado y colorado. Y Él dice, alista la otra. ¿Cómo está eso? ¿Pudiéramos hacerlo? El que me diga que sí, al final lo voy a probar. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría de seguir avanzando en este camino. Prepárate porque el fin se acerca. Cristo viene. Último aviso.